Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy vamos a volver sobre un tema que se ha colocado en el tapete de la actualidad. Es el de la forma de gobierno en nuestro país. Como todos sabemos, México tiene un sistema presidencialista. No le pongamos calificativos ahora, no es el único, no son iguales todos los regímenes presidencialistas, con su propia tradición y con sus grandes deficiencias que se han venido agudizando con el tiempo. Hace más de 20 años, algunos profesores, investigadores y hombres de la vida pública hemos venido proponiendo la parlamentarización del sistema. Esto es un sistema donde puede irse diferenciando la figura de jefe de Estado de la figura de jefe de gobierno para que haya mayoría en el gobierno, porque sería investido por la Cámara de Diputados. Hemos tenido varios momentos de reflexión, y voy a referir a tres. Uno es el de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. El doctor Diego Valadez coordinó el grupo que trabajó sobre esto. El de la CENCA, en 2007, donde el licenciado Iñárritu Alberto fue el secretario técnico de la CENCA, sí. Y el estudio reciente que hizo un grupo de intelectuales mexicanos, recuerdo el nombre, que propone dos soluciones para México. Una, poner en el centro la redistribución del ingreso, la parte económica, y parlamentarizar el sistema, y en el cual tú formas parte. Presento a Diego Valadez, doctor en Derecho, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muy conocido en los medios académicos. ¿Por qué se nos hizo indispensable o importante, Diego, en el 2000 ya plantear la idea de la parlamentarización del sistema mexicano? En el momento de la transición, cuando ya cambiaba el partido, el gobierno de partido. Esencialmente, Porfirio, porque el sistema presidencial mexicano se había venido configurando a lo largo de años, desde 1917, con cambios sucesivos en la Constitución, que le habían dado al presidente de la República la centralidad de la vida política del país. Así es, nacional y federal. Nacional y federal. Cuando se comienza a producir la pluralización política de México, es necesario hacer una adecuación para que esa pluralidad, que ya tenía efectos o reflejos en el Congreso, tuviera también reflejo en el propio gobierno. Lo que tenemos hoy, que fue claro desde el año 2000, o sea, hace 11 años, es algo que no permite conciliar una democracia funcional con una estructura de gobierno arcaica como la que tenemos. Así es. Tenemos un gobierno monolítico, con un Congreso plural y una sociedad plural. Lo que requerimos es reflejar esa pluralidad de la sociedad en el Congreso y en el gobierno. Las medidas pueden ser muchas, pero esencialmente son dos grandes medidas. Una, que el programa de gobierno se apruebe por el Congreso o por alguna de sus cámaras en especial, podría ser la de diputados, y que los integrantes del gobierno que apliquen ese programa también respondan a la mayoría de la Cámara que haya aprobado el programa. Hoy las condiciones del país de fragmentación política, que son ostensibles, obligan a pensar en que el próximo gobierno tendrá que ser de coalición, gane quien gane, a menos que tenga, y eso sería un accidente democrático, la mayoría absoluta en las dos cámaras. Eso no va a ocurrir. Yo espero que no sería sano para la democracia. Si no es así, entonces tenemos que prever en nuestro sistema constitucional una posibilidad de coalición de gobierno, pero ya como algo institucional, no como un programa de gobierno, pacto legislativo y coalición gobernante. Así es. Esos son los tres elementos. Esos son los tres grandes ejes sobre los que creo que debe girar con la discusión. Estabilidad y con eficiencia. Es lo que garantiza ambas cosas, estabilidad, gobernabilidad. Nosotros en el 2007, tú presentaste un proyecto, tú eres el secretario técnico de la Comisión, volvimos sobre el tema y adoptamos, que es lo más manejable para la gente que se dedica a estas cosas, porque
fórmulas más avanzadas no les gustan, la idea de jefe de gabinete. ¿Qué receptividad hubo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo ves las posibilidades de reinstalar esa idea en la conciencia pública, de reabrir el debate, Alberto? Mira, Pero Alberto no te pregunté, licenciado en Economía, Ciencia Política, Derecho, ha sido diputado federal, secretario técnico de la CENCA. mira, Porfirio, yo creo que la primera respuesta es esa propuesta y cualquier otra, moderada o radical, que caminara hacia el parlamentarismo, fue frenada por las inercias retardatarias dominantes en el propio sistema. ¿Qué posibilidades hay para meter en la conciencia esa o cualquier otra que camine en ese sentido? Bueno, todas en la medida en que resolvamos un problema que está en el origen de por qué la reforma del Estado no avanza en México como ninguna reforma. Y ese problema se llama contar con un bloque de poder suficientemente fuerte y decidido para volver a montar a México en los rieles de su modernización. Pero también con un bloque de conciencia, porque hay mucha inconsciencia en esto. Sí, mira, yo creo que el bloque de conciencia de alguna manera se puede hacer más robusto en la medida en que políticamente tengamos la posibilidad de derrotar al bloque conservador, porque en este país no han caminado las cosas, porque hay un bloque muy privilegiado de todos los partidos y de todas las instancias del país. Yo he dicho muchas veces que si quisiéramos resumir los problemas de México en una palabra, esa palabra se llama oligopolio. Y los oligopolios no los encontramos únicamente en la economía, los encontramos como propietarios de las franquicias de los partidos políticos, hombre, en el fútbol, en cualquier lado. Y ese bloque está muy bien. Y están dispuestos a defender hasta la vida del último de los mexicanos sus privilegios. Pero oye, pero había algunos sectores políticos, yo diría incluso que tú no hubieras sido nombrado secretario de la CENCA, fíjate lo que estoy diciendo aquí en público, que se sabía tu inclinación hacia esa fórmula, si no hubiera habido un momento de apertura que yo percibí. Mira, en todos los partidos políticos y en distintas manifestaciones de la organización civil de la sociedad, hay gente permeable a estos planteamientos. El problema es que es dispersa. Y no es un tema de ignorancia también. Mira, nunca han visto funcionar un régimen parlamentario. Yo creo que el tema en sus cualidades técnicas es de enterados. Pero eso a mí no me parece que sea el problema principal. Yo creo que se puede perfectamente bien traducir en necesidades políticas prácticas. La gente necesita seguridad, necesita economía. El referéndum del 2012 es lo que va a plantear. Y eso pasa por la gobernabilidad. Entonces, es muy sencillo problematizar por qué, que es lo que la gente manifiesta, no hay acuerdo. Porque todos los estímulos están al desacuerdo. Todos los incentivos. Así es. Entonces, se puede manifestar, pero ¿quién lo hace? ¿Dónde está, que es lo que yo quiero subrayar en esta plática, dónde está el aspecto subjetivo, el aspecto organizativo, político, actuante, militante, que establezca un parteaguas entre los retardatarios y la vuelta a la modernidad democrática? Déjame pasar la palabra a nuestro amigo Ricardo Becerra Laguna. Él tiene estudios de economía, es periodista y ensayista sobre estudios económicos y políticos, ha sido Premio Nacional de Periodismo y tiene obras como La Reforma de la Democracia en México. Y qué tan público es el espacio público, si mi memoria no me falla. Hace poco un conjunto de intelectuales, ¿cómo se llamó el programa? El documento se llama Equidad Social y Parlamentarismo. Equidad Social y Parlamentarismo, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, me sorprendió, porque con algunos de los miembros de ese grupo, fundamentalmente con mi amigo José Boldenberg, yo había discutido hace mucho tiempo, nada menos que en el 89, organizamos la primera mesa redonda en el Partido de la Revolución Democrática. Él había tomado el partido del presidencialismo, yo del parlamentarismo. Fíjate qué historia. Pero el peso de los acontecimientos hace que la gente razón cambie. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacen? Pues es un planteamiento de realidad y de realismo, ¿no? Más que ser una, como bien has dicho, más que ser una aspiración conceptual o teórica, es un reconocimiento de la realidad. México lleva 15 años, y yo creo que va para largo, en el cual el Congreso de la Unión tiene una cierta mayoría, más bien una mayoría que no es afín al presidente en turno, al partido del presidente en turno.
desde 1997. El tripartismo es parte de esto. Sí, señor. Sí, El señor. tripartismo llegó ahí para quedarse un rato. El partido del presidente o de quien ejerce esas funciones, Calderón, tuvo 22% en las elecciones intermedias. Eso en ningún país del mundo se entiende. Acabo de estar en Islandia con el presidente del país, que me juntó unas gentes que están haciendo la nueva constitución, y nadie puede entender cómo se gobierna desde un 22%. A base del cochupo. El PRI lo puso ahí y el PRI lo sostiene a cambio de o por prebendas. inercia y Es un estancamiento, sistema ¿no? oscuro, Sí. es inercia, estancamiento, oscurantismo y prebendas. Sí. Desde 1997, el presidente Zedillo perdió la mayoría en el Congreso, propiamente en la Cámara 97. de Diputados. Después, en el 2000, el fenómeno se agudizó y como ahora bien apuntas, a partir de 2009 tenemos digamos, el partido en el gobierno más minoritario en el Congreso de la historia moderna del país. Así es. Si este hecho tan Así radical es. de la pluralización El de más la vida minoritario política, de la historia del país, de 3 partidos que llegaron para quedarse y un 10% que se disputan otras pequeñas corrientes políticas en el Congreso, si no reconocemos que esto es así y que la vida política y social de México se está expresando así, tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia y el régimen que mejor acomoda a un tipo de sociedad y de política así es el régimen parlamentario. Ese es en cualquiera de sus grados, como planteamiento. dice Alberto, con que caminemos en ese sentido, con 2, 3 pasos sólidos y coherentemente pensados. Nos están mandando a otro bloque.